Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Mi nombre es Roger Treyes, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la oficina de egresados de la Universidad de Piura. Estamos muy contentos de estar con ustedes en la primera transmisión de un nuevo bloque de seminarios web. Se han inscrito más de 300 personas a este webinar y no se olviden que estaremos transmitiendo a través del Facebook de Alumni UDEP. Desde la oficina de graduados de la Universidad de Piura, nuestra misión es estrechar los lazos y vínculos con nuestra comunidad de graduados y amigos y construir espacios como este, de formación continua para el crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad. Si eres un egresado UDEP y estás presente en esta transmisión, no te olvides que formas parte de una red de más de 14,000 graduados que hacen la diferencia en el ámbito profesional y personal. A nuestra comunidad de docentes, profesores, alumnos y amigos externos de la Universidad de Piura aquí presentes, también queremos darle la más cordial bienvenida a esta edición de los webinars de Alumni UDEP. Queremos recordarle un poco acerca de cómo se llevan a cabo los seminarios web de este año. Hemos anotado todos los aprendizajes con los más de 5,000 asistentes a nuestras actividades virtuales durante el año 2020 y a partir de ahora todos los contenidos de nuestros webinars y seminarios pagados estarán 100% enfocados en adaptarnos al nuevo entorno, potenciar habilidades actuales o adquirir nuevas habilidades para trabajar mejor en la era de la nueva normalidad. ¿Qué es lo que no ha cambiado? En primer lugar, estos seminarios web siguen siendo gratuitos y abiertos a todo el público. Y en segundo lugar, estos seminarios web siguen apoyando causas solidarias. El valor simbólico que pagarán los interesados en adquirir un certificado por esta charla será destinado a las causas sociales de la Universidad de Piura, dígase financiamiento de becas a alumnos en dificultades económicas a raíz del COVID-19 o al financiamiento de planes de datos para alumnos en dificultades económicas. Así que ya saben, participar de los seminarios web de la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura significa actualizarnos con las principales tendencias del mercado y, al mismo tiempo, apoyar causas sociales importantes. Ahora sí, entremos en materia con nuestro primer seminario de este clúster, que es los retos de la economía peruana frente al nuevo entorno político entre el progreso y el estancamiento. Tenemos el honor de tener en las aulas virtuales de Alumni, en nuestra sala, en los webinars Alumni, de tener al doctor Juan José Martans. Juan José es economista y máster en banca y finanzas de la Universidad de Lima, donde obtuvo el summa cum laude. Ha realizado estudios de posgrado en diferentes universidades del exterior, dentro de ellas la Universidad de Colorado, Estados Unidos, donde también fue igualmente reconocido con el summa cum laude. Además, ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, así como director del Indecopi. Es reconocido en el mercado por su exitosa gestión como superintendente de bancas, seguros y administradoras de fondos de pensiones del 2002 al 2007. Actualmente es presidente ejecutivo de GKN Perú S.A. y presidente del directorio de ACK S.A. También ha sido docente de la Universidad de Lima y de la Universidad del Pacífico y actualmente es director del área de economía del PAD, Escuela de Negocios de la Universidad de Piura. Ha escrito diversos libros sobre el frente económico financiero peruano y ha publicado numerosos artículos y ensayos en diferentes medios especializados y periodísticos del país y del extranjero. En esta sesión reflexionará sobre los escenarios en los que se desenvolverán los mercados al interior de nuestra economía. Así que tenemos el honor de tener al doctor Martans aquí. Juan José, muchísimas gracias por estar en las aulas virtuales de Alumni UDEP. Gracias, es la tercera vez que te tenemos aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Roger. De verdad que el honor es mío. Compartir algunos minutos reflexionando acerca del actual acontecer en lo complicado del escenario económico y político de Perú es siempre interesante, y para mí realmente es un momento especial poder compartir con
un público tan particular y tan entrañable como es el conjunto de alumni de la Universidad de Piura. Si me permiten compartir la presentación, ahora sí. Correcto. Lo que vamos a pretender en esta hora de trabajo, es una hora de trabajo aproximadamente, y vamos a dejar los 15 últimos minutos para que podamos conversar con Roger y con ustedes en términos de preguntas, opiniones, cuestionamientos. Vamos a tratar de enfrentar el reto de presentarles un punto de vista particular con respecto al desempeño de nuestra economía en un contexto particular. Un contexto político complicado, segunda vuelta electoral, aún no se define formalmente, oficialmente, al nuevo presidente de la República. Estamos a escasos días del 28 de julio, fiesta bicentenaria para Perú, y la verdad es que este entorno no necesariamente está ayudando, coadyuvando a que el proceso de decisiones de los agentes económicos, sean personas, inversionistas, sea el más adecuado como para que la economía continúe su derrotero de éxito. Voy a enfrentar esta presentación en 4 ambientes. El primero, un poquito reflexionando con ustedes en términos de qué tipo de economía es la que va a heredar la próxima administración gubernamental en el país. Exitosa, sólida, bien configurada, ¿sí o no? El segundo ambiente que vamos a tratar es un ambiente que está más ligado a cómo la economía está siendo afectada en el muy corto plazo, bien por los embates propios de la coyuntura que les acabo de reseñar. Conjuntamente con este ambiente, en un tercer ambiente, vamos a explorar rápidamente cómo la economía sigue demostrando resiliencia, es decir, sigue demostrando una buena conducta en términos de su reacción frente a esta crisis del COVID del año pasado. Ustedes recordarán, en muchos medios, colegas míos salían a decir que en el marco de esta crisis COVID íbamos a tener años de recesión, que nuestra crisis iba a ser tan nefasta como aquella derivada de la guerra del Pacífico, y que todo era incertidumbre y todo era mal. Nosotros salimos a poner paños fríos a ese tipo de opiniones, y creo que nos fue bastante bien, porque todo lo malo que se decía iba a venir al interior de la economía peruana no se suscitó, y lo que debió hacer un empresario el año pasado fue prepararse para este salto que se viene suscitando en 2021. Yo creo que en la medida de que el 28 de julio tengamos una suerte de buena orientación y decisión de parte de los responsables de la del nuevo ambiente gubernamental, yo creo que podríamos tener también 5 años más de éxito. Vamos a ver cómo se suscita ello. Finalmente, vamos a discutir proyecciones para la economía para los próximos 2 años y terminar un poquito reflexionando acerca de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del empresario, bien, qué requiere la economía para buscar consolidar su éxito macro y convertirlo en términos de un éxito a nivel de bienestar, de distribución del ingreso, de reducción de la pobreza. Muy bien, empecemos la presentación. Primera parte, la herencia que va a recibir el próximo gobierno en términos de nuestro frente económico-financiero. Este cuadrito para mí es bien importante porque me permite contrastar rápidamente para los últimos 21 años, es decir, el periodo 2001-2020, ¿de acuerdo? Los últimos 20 años, bien, cómo se han comportado los principales indicadores de Perú comparados con los miembros de la Alianza del Pacífico, que constituyen Perú, Chile, Colombia y México. ¿Cómo ha ido los principales indicadores de Perú con respecto a estos países miembros de la Alianza del Pacífico? ¿Cómo le ha ido con respecto al promedio de América Latina? ¿Y cómo le ha ido en algunos casos con respecto a lo observado y experimentado en el mundo? Si, por ejemplo, estimamos la tasa de crecimiento promedio anual estos últimos 20 años de Perú y las comparamos con el resto de economías y regiones que les acabo de reseñar, la situación ustedes la pueden ver rápidamente en su pantalla, ¿no?
es bastante halagüeña para Perú, bastante esperanzadora para Perú. Esta tasa de crecimiento promedio anual incluye el tremendo impacto del crecimiento del año pasado, de la recesión tremenda del año pasado, casi 11% de contracción en el PBI. Incluye ese elemento, lo incorpora. No obstante eso, 4.1% en los últimos 20 años promedio año ha crecido Perú. Miren ustedes, en la Alianza del Pacífico 3, América Latina 2, el mundo 2.5. ¿Qué hemos construido en términos de crecimiento estos últimos 20 años? Sin duda alguna. ¿Qué hemos destacado al interior de la región? Sin duda alguna. ¿Qué hemos crecido más que la economía que se autodenomina como la líder, la más sólida de la región, como es Chile, ¿no? Sin duda alguna. El modelo de Perú ha resultado ser más exitoso en términos de crecimiento que el modelo chileno estos 20 últimos años, sin lugar a dudas. A nivel de inflación, miren ustedes que Perú dispone de un fuerte crecimiento promedio anual con una muy baja inflación promedio anual comparativamente con la región, comparativamente con la Alianza del Pacífico, comparativamente con el mundo. Pocas veces Perú denotó 2 décadas consecutivas con un crecimiento respetable asociado a una buena administración de la inflación. Si le agregamos 2 indicadores adicionales para comparar cuál es la fortaleza de nuestra macroeconomía hoy en día y qué es lo que va a heredar el próximo gobierno, ustedes observarán que en el factor reservas internacionales netas, divisas, dólares que dispone Perú, el Banco Central, para efecto de financiar comercio exterior, financiar lo que es la interacción con entidades financieras del exterior, para efecto de modular el comportamiento del tipo de cambio cuando sube mucho, el Banco Central de Reserva dispone de stock de dólares para ofrecer parte de los mismos y evitar que haya una suerte de ondulación extrema en el comportamiento de este mercado esencial para el desarrollo y la actividad productiva de Perú. Estas reservas internacionales como porcentaje del PBI, 26% de nuestro PBI. Bien, miren ustedes, ninguna economía de América Latina, de la Alianza del Pacífico, muestra esa holgura de disponibilidad de reservas internacionales netas. Más aún, hoy día, ese promedio para las 2 décadas, 26%, hoy día ese stock está en más de 32% del PBI. Es decir, 2 años garantizados de importación sin generar un solo dólar de divisa. Podemos vivir sin exportar nada durante 2 años. Esa es una locura que la tienen pocas economías en el mundo y Perú es una de ellas. En materia de deuda pública, miren ustedes, 30% del PBI es nuestra deuda. Es la segunda más baja para las 2 décadas del conjunto de economías y regiones que les he reseñado. Y lo interesante acá es que este año es probable de que Perú disponga de una deuda pública menor que la de Chile. Estas cifras son para el promedio de 2 décadas. El año pasado, Perú ha tenido alrededor de 34% del PBI de deuda pública y algo similar Chile. Sin embargo, con los anuncios expansivos del presidente Piñera en Chile, se estima que la deuda pública hacia el cierre del año, bien, en el caso chileno, supere el 40% del PBI. Perú va a estar en alrededor del 35%, con lo cual Perú empieza a liderar esa baja presión de deuda con respecto a otras economías de la región. Noten ustedes que en pobreza, si comparamos 2002-2019, Perú reduce 32 puntos porcentuales aproximadamente de pobreza, bien, y el resto de economías en ningún caso logra esa performance de reducción agresiva de la pobreza como lo hizo Perú. Claro está, alguno de ustedes me va a decir, ¿sabes qué, Juan José? Pero el año pasado, por efecto del COVID, pasamos de 20 a 30%. Muy bien. Ilusos si pensábamos que íbamos a seguir reduciendo la pobreza en un contexto de fuerte choque externo como el COVID. Pero ese 10% de incremento está en línea con el incremento que en promedio el mundo ha observado de pobreza, bien, el año pasado. En promedio, las economías del mundo han incrementado 10 puntos porcentuales su pobreza. Es decir, nos ha ido muy mal en términos de retraso a nivel de lo que significa evolución de la pobreza, pero no obstante ello no nos hemos desalineado con respecto al estándar internacional, no obstante el COVID. Finalmente,
El coeficiente Gini. El coeficiente Gini es un coeficiente muy simple que utilizamos los economistas para efectos de tratar de reflejar cuán desigual es una economía al interior de sus agentes económicos. Cuando mayor es la distancia entre el que menos gana y el que más gana en términos monetarios al interior de una economía, este coeficiente tiende a 1. Cuando la distancia entre el que menos gana y el que más gana al interior de una economía tiende a 0, este indicador se hace cercano a 0. Pues bien, ¿vieron ustedes cuál de estas economías es la que tiene el menor índice Gini? Bien, sin lugar a dudas, Perú. Eso significa que no obstante los serios problemas de desigualdad que existen en nuestra economía es menos desigual que la chilena. ¿Ustedes sabían eso? Menos desigual que la colombiana, menos desigual que la mexicana, menos desigual que el promedio de América Latina. Se ha venido construyendo, no estamos en el paraíso, obviamente, nos falta mucho por recorrer en términos de generación de bienestar, pero se ha venido construyendo estas 2 últimas décadas. Importante que eso lo observe la nueva administración gubernamental, porque solamente tiene 2 alternativas. O mejorar esta performance, que le va a ayudar para hacer obra social, o deteriorar esta macroeconomía. Si la deteriora, va a ser un desastre la posibilidad de desarrollar obra social. Imposible. Si vemos estas 2 décadas y las cifras recientes, las más, oficialmente las que más podemos utilizar respecto a la fecha más cercana del presente año, pues observemos 2 indicadores: concentración de ingresos y la tasa de pobreza. ¿Bien? En concentración de ingresos, si nos comparamos con algunas economías de América Latina y nos preguntamos cuánto de los ingresos concentra el 10% más rico de nuestra población, observamos que en Perú, 32%. La tercera parte de los ingresos es el que dispone el 10% más rico del país. En Colombia, disponen no la tercera parte, el 42%. En Chile, 41%. En México, 40%. Solamente tiene un mejor nivel de desconcentración que Perú, Argentina. Pero después, miren ustedes, nuestra posición es menos concentrada en términos de ingresos que economías líderes como la chilena, la colombiana o mexicana al interior de América Latina. Y la tasa de pobreza, 20% del año 2019, pues el año 2019 teníamos la segunda tasa de pobreza más baja de la región, solamente comparable o solamente superada por Chile. Uruguay también tiene una tasa de pobreza que no está dentro de este contexto, de este conjunto de economías, pero Uruguay es una economía muy particular, muy pequeña, no es necesariamente comparable a la dimensión de economía mediana latinoamericana como lo es Perú. Por lo tanto, Perú no ha mostrado una mala performance ni en términos de concentración de ingreso, ni en términos de pobreza. Noten ustedes el gráfico de la derecha, cómo a partir de los 90, donde se alcanzan los fundamentos, se empieza a practicar los fundamentos que han hecho exitosa nuestra macroeconomía. Nos hemos abierto al mercado del mundo, hemos liberalizado precios, no hay controles, y hemos racionalizado la presencia para que no compita bien con el sector privado al sector público. La hemos racionalizado al sector público. Bien. Noten ustedes lo empinado de la pendiente en términos de recuperación de PBI per cápita estos últimos 20 años, 30 años. Bien. Es espectacular. Lo que ha hecho Perú en términos de macroeconomía es realmente muy positivo. Noten en esta siguiente diapositiva 3 fortalezas de Perú. Rápidamente, ¿de acuerdo? La fortaleza del sector público, en el lado izquierdo, la medimos a través del indicador de deuda pública como porcentaje del PBI, y nos decimos, ¿cuál de las economías de América Latina es la más endeudada? ¿O cuál de ellas es la que tiene más holgura para tomar nueva deuda? O en otras palabras, ¿cuál es la que menos deuda presenta a nivel público como porcentaje de su producción? Miren ustedes, Perú, 26,9 de deuda como porcentaje del PBI el año 2019. Chile, algo más. Miren la situación de Brasil, casi 100%. Miren la promedio de América Latina, 70%, 3 veces más, alrededor de 2 a 3 veces más que Perú. Bien, miren ustedes
Los emergentes, bien, 53%. Miren ustedes Colombia, miren ustedes el conjunto promedio de economías en el mundo que tienen igual calificación crediticia que Perú, 42%. Acá no se puede decir en ningún contexto que Perú está sobreendeudado. Perú tiene un margen de endeudamiento tremendamente bien administrado. Que pueden haber problemas si es que se genera indisciplina en el frente fiscal, sin duda alguna. Que puedan haber problemas si es que se acomete una política de mayor presencia a nivel empresarial del Estado, sin lugar a dudas. Que puede haber problemas si es que las subvenciones, bien, los subsidios son mal encaminados, sin lugar a dudas. Pero en términos de hoy, en términos del presente, han sido 20, 30 años de buena administración fiscal en Perú que lo ha comprometido esa reducción de deuda que ustedes pueden observar en el gráfico. La situación de Perú en términos del sector público no es mala, absolutamente. Yo discrepo abiertamente con aquellos analistas que dicen que se preocupan porque puede, porque podría, porque sucedería. Bueno, pues en el futuro cualquier cosa puede suceder, pero de ahí que concluyan que Perú es débil, fiscalmente hablando, es una farsa, es una mala comunicación, es una mentira. En el gráfico del centro, noten ustedes la posición relativa de Perú, ya no en el frente fiscal, sino en el frente del sector externo. Y un indicador del sector externo referencial son las reservas internacionales. Acá las medimos como porcentaje del PBI, ¿bien? Y noten ustedes algo interesante, ¿bien? La mayor holgura de reservas internacionales para julio del 2020, como porcentaje del PBI, la tiene Perú, 32%. ¿Qué es 32%? 3 veces el nivel de reservas internacionales por unidad de producto que tiene Chile, la estrella de América Latina. Casi 3 veces lo que tiene México. Bien, 2 veces, alrededor de 2 veces lo que tiene Colombia. Esta posición es extraordinariamente buena. Esto explica por qué Perú no ha sido degradado en su calificación de riesgo los últimos 10 años. Y por qué, no obstante la crisis del año pasado, y que nos pegó tremendamente en términos recesivos, ello no ameritó para ninguna calificadora de riesgo internacional la posibilidad de degradarnos, como lo vamos a ver en unos minutos. Frente externo, bien manejado. Eso es lo que va a heredar el próximo gobierno también. En el frente bancario, bien, lo que ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha es la posición de Perú en términos de capital por unidad de activos. Cuando más capital tiene un sistema bancario por unidad de activos, más sólido es. ¿De acuerdo? Miren lo que exige el estándar internacional de capital por unidad de activos. Por cada 100 de activos, el regulador le exige 8 de capital. En Perú, el mínimo legalmente establecido no es 8, es algo más restrictivo. Se le exige algo más de capital, 10. ¿Saben cuánto tiene el promedio de la banca? Casi 15. Es decir, estamos holgados con respecto al estándar que exige nuestra ley y al estándar que recomienda el Frente Internacional para catalogar a un banco como bien manejado patrimonialmente. Conclusión, un sistema fiscal bastante bien administrado, un frente externo holgado y un frente bancario que denota solidez. Eso es lo que está heredando el próximo gobierno. Noten ustedes en este cuadro algo interesante. Bien, en este cuadro lo que estamos colocando, lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, bien, es la posición relativa de Perú los 10 últimos años con respecto a su calificación crediticia de riesgo soberano. ¿Cuán riesgoso nos ven las calificadoras de riesgo frente a la mirada del entorno y de todo el abanico de economías que constituyen el mundo? Las calificaciones que se dan para una deuda soberana, ¿bien?, son de este tipo. Son 3 las calificadoras las que desarrollan esta labor, principalmente a nivel mundial: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Para el caso de esta diapositiva, yo he utilizado la escala de Standard & Poor's, que es la calificadora más grande del mundo, ¿de acuerdo? Desde el AAA, que indica que estamos hablando de una economía de primer nivel mundial, hasta BBB- para catalogar a economías de diferente grado de inversión, bien vistas a nivel internacional. Luego,
del B doble más para abajo son economías sin grado de inversión, especulativas, malas, mal vistas, por decirlo así. La posición actual de Perú, de acuerdo a Standard & Poor's, es triple B más. ¿De acuerdo? Miren ustedes acá. Triple B más, que significa que somos una economía grado de inversión. Bien. Triple B más, si lo observamos acá en la escala de la segunda columna, Chile hoy en día es A, Perú es triple B más, Uruguay es triple B, Panamá es triple B y los demás una calificación más baja. Primera conclusión, Perú hoy día tiene la segunda calificación más destacada, más alta de toda América Latina, en términos de su evaluación de su macroeconomía, de su posición de país. ¿Bien? Noten también acá que este cuadro es interesante porque lo he preparado de tal manera que frente a la pregunta ¿qué ha pasado los últimos 10 años? Es interesante saber cómo estas economías han respondido esta última década a las evaluaciones de estas calificadoras de riesgo, y concretamente Standard & Poor's. Chile, por ejemplo, la estrella de América Latina, ha sido deteriorado estos últimos 10 años, ha sido degradado en su calificación 2 veces. Y ha pasado de doble A menos, acá, a 2 grados de degradación en su calificación de riesgo soberano. Bien, Chile. Perú, en lugar de haber sido degradado, por eso está en celeste, ha mejorado estos 10 últimos años su posición de triple B menos a triple B más. Ha mejorado 2 calificaciones, 2 grados su calificación de riesgo soberano. Uruguay es la otra economía que también ha mejorado su posición de calificación de riesgo, bien, pero pero 2 niveles. La diferencia es que Perú tiene una mejor calificación hoy en día que Uruguay. Es triple B más, no triple B. Y luego tenemos el resto de economías donde, por ejemplo, la experiencia boliviana, viva Evo, ¿no es cierto? La experiencia exitosa de Evo. Miren cómo está Bolivia. B más ha sido degradado 2 veces en estos últimos 10 años y B más está acá, en la cola de calificación de riesgo a nivel mundial. Bolivia es una economía, de acuerdo a Standard & Poor's, hoy día altamente especulativa, altamente riesgosa. Ecuador, luego de una experiencia izquierdizante en materia de orientación de política económica, miren ustedes lo que ha heredado el nuevo gobierno del doctor Lasso. ¿Bien? Ecuador hoy día es B menos, también está dentro de lo más negativo en lo que significa calificación de riesgo soberano. Conclusión. El próximo gobierno tiene la obligación y la tremenda responsabilidad de evitar que estos logros y que esta calificación se deterioren. Si la próxima administración no respeta los fundamentos, en 6 meses, señores, estas calificadoras de riesgo, incluyendo Standard & Poor's, van a anunciar la degradación de Perú. Y eso empieza a preocupar, porque cada nivel de degradación significa una percepción menos positiva acerca del desempeño de nuestra economía. Y cuando sucede eso en el ámbito internacional, nos dan o menos crédito o nos dan un crédito más caro. ¿Bien? Entremos a la segunda parte. ¿Qué capacidad de resiliencia, de soporte y qué capacidad de recuperación ha mostrado o viene mostrando la economía en lo que va del año 2021-2022? Pues bien, en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver a través de las diferentes curvas en diferentes colores cómo Perú reaccionó frente a grandes crisis en su historia. Los últimos 100 años, por lo menos. Algo más. Frente a la crisis de la Guerra del Pacífico, bien, a Perú le costó más de 10 años recuperar el nivel de actividad productiva previa a la misma. Frente a la crisis de los años 80, el señor Alan García en su primer gobierno, recuperarnos de esa crisis heredada nos costó 10 años de esfuerzo. Acá están los 10 años, 8, 9 años, ¿de acuerdo? ¿Bien? Salir de la Gran Depresión de los años 30 nos costó a Perú 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Bien? Miren ustedes ahora, de niño 83, Piura, ahí está.
en plomo. Nos costó 1, 2, 3, 4 años salir y recuperar el nivel de actividad previo al efecto niño del año 83. Ustedes recordarán esa ingrata y penosa experiencia. Pues bien, ¿cuántos años le va a costar a Perú recuperar el nivel de actividad productiva, ¿ya?, de el COVID del año pasado? Se decía que iba a pasar una década de depresión, que el desempleo iba a cambiar de una manera inmanejable, que iba a haber perturbaciones sociales. Es decir, se decían, de verdad, un conjunto de ligerezas que yo nunca compartí. ¿Saben cuánto nos va a costar en tiempo? 2 años. En 2 años, hacia fines de este año, principios, primer trimestre del próximo, ya recuperamos el nivel de producción que teníamos previo al COVID. No obstante que reconocemos que el COVID ha sido tremendo en su impacto en el mundo a nivel recesivo, ha sido tremendamente penoso en el caso de Perú, no obstante que podemos reconocer que ha habido errores de política económica, restricciones a nivel estructural que no permitieron reaccionar apropiadamente frente a esta crisis sanitaria. No obstante todo ello, en 2 años estamos recuperando el nivel de actividad productiva. Y miren el gráfico de la derecha. Perú, 2 años, ¿de acuerdo? Acá, junto a Estados Unidos, que va a ser menos de 2 años. ¿Bien? Y miren cómo economías desarrolladas, como Italia, como Nueva Zelanda, como Reino Unido, van a demorar alrededor de 4 años recuperar su nivel de actividad productiva frente al impacto del COVID, o previo al COVID. Yo estoy de acuerdo que es penosa la situación relativa de Perú en el marco del COVID, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social, y hoy día de la crisis política. Pero no podemos vender la idea, y menos en medios de comunicación a la opinión pública, que muchas veces no es versada, de que estamos en pleno infierno. Eso no es así. Perú está enfrentando problemas que debe y tiene que superar. Pero que estemos peor que nunca, o peor que el resto, tampoco eso es cierto. Miren ustedes cómo en muy corto plazo viene reaccionando la economía de Perú. Todo indica que estamos viento de popa a una recuperación rápida. Los niveles de producción de electricidad, positivos. Los niveles de producción de cemento, ya tenemos por lo menos 9 meses de crecimiento continuo en producción cementera. Eso significa buena performance de construcción, recuperación de infraestructura, generación de empleo. Eso es una muy buena noticia. Miren cómo evoluciona lo que es la recaudación del impuesto general a las ventas, tanto interno como externo, ya está en tramo de crecimiento. Miren cómo es la dinámica de la inversión del gobierno, la inversión pública, ya está en tramos positivos hace 5 o 6 meses. Miren ustedes lo favorable que es la evolución de los precios de los commodities mineros para explicar esta recuperación también de Perú. Perú recupera rápido su nivel de actividad productiva del 2021 gracias a diferentes factores. Los analistas tienden a decir, y desde mi punto de vista, yo creo que de una manera interesada, en algunos casos mezquina, y con un sesgo político, ¿bien?, que Perú y su reactivación es puramente estadística y es un rebote. Eso no es cierto. Parte y el componente de la reactivación es ciertamente un rebote, como sucede en todas partes del mundo cuando hay una crisis recesiva fuerte. Pero también parte de la reacción de Perú se debe a que Perú ha sido una de las economías que ha orientado mayor cantidad de recursos contracíclicamente a nivel política fiscal expansiva y a nivel política crediticia expansiva, para efecto de salir del hoyo lo más rápido posible. Perú ha comprometido no menos del 20% de su PBI en un esfuerzo contracíclico. El estándar internacional para las economías avanzadas, para haber enfrentado el COVID en términos de volumen de recursos como porcentaje del PBI, está en justamente 20%. Las economías emergentes de Perú, como Perú, han apostado un promedio del equivalente a solamente el 7% del PBI. Perú ha tenido tal fortaleza fiscal y tal acumulación de recursos a ser utilizados en eventualidades tan delicadas como la del año pasado, que nos ha permitido utilizar esa cantidad de recursos para efecto de salir de esta crisis también. Con ineficiencias, con inoperancias, con errores de política económica, con errores a nivel estructural, eso lo conocemos. Pero lo cierto es que Perú dispuso de recursos
mucho más que otras economías para efectos de salir de esta crisis, y eso también ha coadyuvado a la recuperación. Tercer factor, el factor de la apertura de la economía progresiva. Ya el segundo confinamiento ha sido mucho menor al primero, si bien en una tercera ola se está previendo que sea mucho menor al segundo, por lo tanto, poco a poco estamos saliendo de ese elemento, y ese elemento permite que cada vez más actividades que estuvieron confinadas o prohibidas de operar, ligadas al sector servicios, ¿no?, puedan progresivamente incorporarse a la normalidad de la vida económica del día a día. Servicios como turismo, servicios como hotelería, servicios como restaurante, servicios como teatro, cines, poco a poco van a ir recuperando su nivel de actividad productiva, y con ello van a agregarle mayor impulso al proceso de recuperación de Perú. Finalmente, ¿no?, lo que tenemos son los precios de los commodities. Ellos como nunca, cada vez que sube el precio de los minerales en Perú, se genera un círculo virtuoso tremendo. Perú exporta más, genera más reservas internacionales, invierte más, genera más empleo, genera más ingresos, vuelve a invertir más. Es espectacular cómo Perú responde a la dinámica por su dependencia del frente minero y particularmente el cobre. El cobre solamente per se es 30% de nuestras exportaciones. Y el precio del cobre hoy en día está sobre $4 la libra. Hace 9 meses atrás estaba en alrededor de 2.50. Se estima que por solamente el efecto del incremento del precio del cobre, Perú va a recaudar en términos fiscales marginalmente más, en un equivalente de 1.5% del PBI. Eso es más o menos $3.000 millones. Solamente por efecto del mayor precio del cobre en el mercado internacional. Y esa es una gran noticia, porque se espera que el precio del cobre no caiga por los próximos 5 años. Básicamente por la razón de que la demanda del cobre tiende a incrementarse de manera estructural en un contexto donde necesitamos desarrollar alternativas energéticas amigables con respecto al medio ambiente. Y eso es energía eólica, y eso es energía solar, que demandan mucho más cobre que las energías convencionales. También está claro que el parque automotor internacional se convierte progresivamente, bien, de combustión a el elemento energía eléctrica. China ya está progresando bastante, reemplazando su parque automotor. Biden ya en su segundo programa de desarrollo de infraestructura, bien, y mejora del medio ambiente para los norteamericanos por los próximos 5 o 8 años, ya anunció también que va a auspiciar el proceso de reconversión de su parque automotor de combustión a favor de electricidad, y eso significa mayor demanda de cobre. Perú y Chile, bien, van a estar en un escenario que no se previó. Por eso también estamos creciendo más. Y miren ustedes en la parte superior derecha. Este cuadro es del Banco Central de Reserva. Expectativas. Cada vez que los números que lo componen están por encima de 50, indica que las expectativas son positivas. Cada vez que esos índices están por debajo de la cifra 50, indica que estamos en un escenario pesimista. ¿De acuerdo? Noten ustedes proyecciones, expectativas a 3 meses y a 12 meses. Todas las proyecciones a 3 meses están deteriorándose, ¿de acuerdo? Están por debajo de 50. ¿Bien? En mayor o menor medida se han deteriorado en el contexto de los 2 últimos meses por el efecto del frente político y de la incertidumbre electoral. Sin duda. Pero también noten ustedes cómo, a pesar de que las expectativas a 12 meses se han deteriorado también, ¿bien?, en lo que significa percepción de la economía, percepción de cómo va el sector donde yo desarrollo actividad productiva, cómo está mi empresa, cómo está la demanda de los productos que ofrezco al mercado, cómo está la contratación de personal que vengo realizando día a día, cómo está mi flujo de inversión. No obstante ello, en la perspectiva, en la expectativa de 12 meses, estamos aún en el escenario, en el ambiente de expectativas positivas. ¿Qué significa eso? En corto plazo estamos muy preocupados. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Pero todos tenemos la esperanza que de acá a 12 meses, realmente lo que se anuncie es un conjunto de medidas
que no perturben la naturaleza y los fundamentos de nuestra economía. Se puede hacer economía social de mercado sin entrar al malabarismo y al error propio de una orientación de política de sustitución de importaciones, es decir, a la que tuvimos en la década de los 80, es decir, déficits fiscales, control de precios, cierra puertas a la economía, presencia agresiva del sector estatal compitiendo con el sector público, es decir, ese desastre, ¿bien?, que llevó a que tuviéramos hiperinflación en la década de los 80, si es que se quiere reeditar en Perú para distribuir o para generar bienestar, eso sería lo más insensato del mundo. No se puede generar bienestar en una economía si no tenemos una buena macroeconomía. Condición esencial para redistribuir riqueza, para reducir pobreza, para reducir desigualdad, es tener una buena macroeconomía. Si no la tenemos, imposible lograr ello. Bien, que tenemos que mejorar nuestro estándar de posición de dominio en ciertos sectores en cuanto a posicionamiento de empresas, menos concentración, menos oligopolios, eso se tiene que mejorar. Que tenemos que mejorar los niveles de administración y gestión de la descentralización, sin duda se tiene que mejorar. Que tenemos que mejorar la performance de nuestro sector estatal de manera integral, eso se tiene que mejorar, sin lugar a dudas. ¿Sí? Pero para eso no es necesario tomar de la mano herramientas de carácter ideologizante. Lo único que hay que hacer es ejecutar reformas estructurales que hasta ahora no se han ejecutado. Pero bueno, eso lo vamos a retomar en unos minutos. Sigamos viendo cómo reacciona en coyuntura nuestra economía. En el lado izquierdo, miren ustedes, pasamos de tener un decrecimiento del 40%, el más grave decrecimiento del mundo en abril, ¿no es cierto?, del año pasado. Ahora hemos tenido, en abril de este año, el crecimiento más alto del mundo. Casi 60% de crecimiento en el mes. ¿Ya? ¿Y qué periódico sacó en portada ese hecho? Nadie. ¿Quién relevó que era el crecimiento más alto del mundo? Nadie. Cuando entrevistaron a alguien, ¿qué es lo que dijo este personaje? Este era un rebote estadístico. Es decir, tenemos esa cultura, bien, a hacernos daño, a vender lo peor del escenario sobre el cual nos desenvolvemos día a día. Esa cultura hay que desterrarla. Esa cultura de la mediocridad, del fracaso, lo negativo, hay que desterrarlo. Así no se genera riqueza. Así se pronuncian la mayoría de nuestros analistas en los medios de comunicación. Se pelean por saber cuál es el indicador más negativo para sacarlo a relucir. Y el periodista, feliz con lo más negativo es el dato. Más pepa, más noticia, más venta de periódicos, más venta de noticieros, más publicidad. Eso es corto plazo. Si seguimos así, la desigualdad y la frustración de parte de nuestra población va a llevar a que se puedan tomar decisiones extremas no deseadas. No alimentemos posiciones extremas en el Perú. No digamos que estamos en el paraíso, pero tampoco nos engañemos con una posición extremadamente negativa que no existe en Perú. Miren el gráfico de la derecha. Cómo Perú decreció fuerte con respecto a las economías de la región, en rojo, y cómo hoy día es la economía que está liderando el crecimiento de esas mismas economías, de ese mismo conjunto de economías. Esto es increíble. Eso no es materia de portada de ningún periódico. Nuestros programas políticos no lo mencionan. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos vendiendo de nosotros? Cuando alguien entra a nuestra casa, nosotros tratamos de vender la mejor imagen de nuestra casa. Decir que estamos en un ambiente familiar, en un ambiente honesto, transparente, con buena constitución de hijos, que estudian bien, que la casa refleja el esfuerzo de años que has tenido, ¿no? Muy bien, tratamos de vender lo mejor de nosotros, ¿es correcto? Perú, los peruanos, en nuestra casa llamada Perú, frente a invitados, lo que le decimos es que somos ociosos, somos ladrones, somos mediocres, que nos está yendo mal en términos de crisis. ¿Cómo nos podemos vender con esa cara? Dios santo. Bueno, sigamos viendo las cifras reales y no lo que dicen algunos medios de comunicación. Para el 2021, Perú debe crecer entre 10 y 11%. ¿De acuerdo?
Estas son cifras estimadas del Banco Central de Reserva. Miren cómo crece Perú en términos comparativos. Nuevamente, el 2021, Perú va a liderar nuevamente, al igual que las dos últimas décadas, el crecimiento de toda la región. Y miren ustedes cuándo va a recuperar el índice 100, que refleja el índice del nivel de producción que tuvimos previo a la crisis. Lo vamos a recuperar el primer trimestre del año 2022. A pocos meses, a 6 meses. ¿De acuerdo? Insisto, hemos tenido graves tropiezos, pero estamos saliendo como nadie lo pensó. Por esfuerzo propio y también por efecto de una ola positiva a favor de economías emergentes y de los países productores de minerales, sin duda alguna. Veamos ahora, y en muy corto plazo, qué es lo que está generando este ruido político al interior de algunas variables esenciales de la macroeconomía de Perú, y veamos qué nos espera para este año y para el próximo en materia de crecimiento y algunas variables líderes a destacar. En términos del impacto del ruido político en los últimos 3 meses, es lamentable. Miren ustedes en el gráfico de la izquierda. Bien. Perú, al igual que Colombia, son las dos economías que más han retraído el comportamiento de la cotización de sus acciones en bolsa de gran parte de los países de la región. Mientras que otras economías mostraron recuperación en sus índices bursátiles, Perú, bien, no obstante que viene recuperándose bien en materia productiva, muestra un mercado bursátil incierto, a la baja, y eso es producto del escenario de pesimismo y del escenario de incertidumbre que se viene gestando en el marco del actual proceso político que viene experimentando Perú. 1. 2. Miren ustedes en el gráfico del centro inferior cómo el tipo de cambio salta fuertemente en los últimos meses en Perú. ¿De acuerdo? Eso es típico de una economía también sujeta a presión política, a incertidumbre, a desconfianza, a riesgo. Pasamos a tener un tipo de cambio cercano a los 3.9. Eso se amainó parcialmente con el anuncio de que el presidente del Banco Central de Reserva podía quedarse. Ya nos estamos olvidando de esa posibilidad, o se viene diluyendo esa posibilidad, y nuevamente los nervios empiezan a generar esta suerte de sobresalto, y la cotización del dólar tiende a subir. No todo es un efecto expectativa, cuidado. También hay un efecto real. Muchas empresas y muchas personas están sacando su dinero al exterior. Urgente que la nueva administración salga a la opinión pública a aclarar cuál es su verdadera orientación de política económica. Mientras no la aclare, esta incertidumbre va a seguir generando restricciones en mercados como el bursátil o el cambiario que les acabo de reseñar. Por más, miren este gráfico de la parte superior central, las rayas en celeste comprometen, cuando están hacia abajo, comprometen venta de dólares, con el propósito de amainar tendencias al alza del tipo de cambio, como lo estoy reseñando en el cursor. Bien, estas ventas que son importantes a nivel de magnitud de lo que Perú experimentó años atrás o meses atrás, pues no han logrado del todo aminorar esta tendencia al alza de carácter especulativo y de carga de incertidumbre en el mercado cambiario. No es que el Banco Central no haya intervenido, es que la incertidumbre es tan grande que por más que intervenga el Banco Central de Reserva ofreciendo dólares para compensar el exceso de demanda, pues el tipo de cambio sigue subiendo. Eso es el entorno político. Miren todo el desajuste que está generando el entorno político en Perú. ¿Y cuánto nos cuesta endeudarnos en el exterior? Pues bien, en lo que va del año, bien, Perú, junto a Chile, Brasil y a Colombia, son los que más han incrementado el costo de financiamiento del exterior a través de la colocación de bonos soberanos. El Estado emite bonos, los ofrece en el mercado internacional, y el mercado internacional, en función de la percepción de riesgo que ofrece Perú, dice, te voy a cobrar menos, te voy a cobrar más. ¿Bien? ¿Cuánto más está cobrando a Perú los últimos 6 meses? Miren ustedes acá. Perú, 200 puntos básicos casi, 2 puntos porcentuales más de costo de deuda como consecuencia de la incertidumbre que se viene generando en el frente político.
Similar a Chile, similar a Colombia, que justamente son tres de las estrellas de América Latina que están atravesando y experimentando problemas similares en lo social y en lo político a Perú. Chile con una nueva constitución, Colombia con inestabilidad social derivada de la reforma tributaria que no fue aceptada por gran parte de la población colombiana, y Perú derivado de un proceso electoral que hasta hoy día no se decanta en una definición de quién es nuestro presidente. ¿De acuerdo? Pues bien, no obstante ese choque de corto plazo, y no obstante la esperanza de que el 28 de julio haya un anuncio medianamente inteligente en cuanto a orientación de política económica y se ejecute ese, ¿no? Miren ustedes cuáles son las proyecciones hasta hoy día de diferentes grupos de entidades financieras internacionales, de organismos multilaterales, de instituciones y de prestigio tanto del país como del exterior. Las proyecciones para el 2021 y 2022 de crecimiento del PBI, ¿de acuerdo? Y el promedio para los 2 años, las 3 columnas del lado izquierdo, que estoy reseñando con el puntero, ¿de acuerdo? Para el 2021-2022, Perú va a crecer un promedio de 9,9 y 4,3% respectivamente, de acuerdo a opinión de organizaciones de instituciones financieras internacionales, perdón, como el JP Morgan, como el Citigroup, como el Deutsche Bank, como el Barclays, ¿de acuerdo? Estas entidades de primer orden internacional que le toman el pulso a todas las economías del mundo, apuestan a que Perú en las actuales circunstancias crece 9,9 este año y el próximo 4,3. Promedio, 7,1. Si les preguntamos a organismos financieros multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, en promedio vamos a crecer este año 9,4 y 4,6 el próximo, promedio 7% también. Noten cómo coinciden las cifras, cómo están bien ajustadas las cifras, ¿de acuerdo? Si hablamos de instituciones financieras con presencia nacional, Credicorp, Scotia, BBV, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un promedio de 9,9 y 3,7 respectivamente de crecimiento del PBI. En promedio para los 2 años, por medio anual, 6,8%. Cercano al 7%. Coincidencia, convergencia en cuanto a la esperanza de crecimiento del PBI. Y instituciones como el MEF y el Banco Central de Reserva, ligadas a una administración pública, a una administración gubernamental, apuestan que vamos a crecer 10,2 y 4,2, un promedio de 7,2. En promedio, todas estas instituciones dicen que Perú va a crecer en promedio 9,9 y 4,2 respectivamente 2021-2022, y que la media de crecimiento para estos 2 años va a ser 7,1%. Hoy día, al final de cuentas, lo que vamos a tener es que Perú debería estar creciendo entre 6,5 y 7,5% los próximos 2 años. ¿Eso es malo? No. Eso está reflejando que Perú sigue siendo una economía que va a continuar liderando el crecimiento de la región, sin duda alguna, si es que no se genera ningún despropósito o alguna desinteligencia al interior de nuestra conducción de política económica. Pero bien, entremos al ambiente de las proyecciones para Perú en contextos de escenarios. El nuevo gobierno, que va a administrar los destinos del país en pocos días, bien, tiene 3 caminos que seguir, 3 escenarios que cubrir y, por lo tanto, 3 impactos sobre la dinámica del PBI este y el próximo año y a futuro también. En un primer escenario, en azul, lo he llamado de racionalidad con cambios, ¿bien? Lo que se presume acá es básicamente de que, por ejemplo, ¿no?, el nuevo gobierno busca desarrollar su labor en un contexto de gobierno de ancha base, busca concertar políticamente y con el sector empresarial también, que aplica reformas parciales y puntuales a la Constitución, no entra a un descalabro integral de modificación de la misma, ni de referéndum, ni de asambleas, ¿bien? Se está suponiendo para este escenario también, bien, de que problemas de carácter tributario que generen incertidumbre en el frente inversor de Perú y sobre todo en el frente minero, se solucionan rápidamente, en 60 días. Rápido. Y hay un impuesto especial a la minería que tiende a crecer cada vez que los precios internacionales de los minerales crecen. Si quieren ajustarlo, se ajusta.
pero con ello se acaba la incertidumbre del Frente Minero y el Frente Minero puede seguir apostando a invertir y a generar producción y riqueza a favor de todos los peruanos. Ah, Juan José, es que hay excesos, hay abusos en el ambiente medioambiental, en el ambiente laboral. Sí, en algunos casos, pero ese es un problema de la debilidad institucional de Perú. Cuando tenemos reguladores que no regulan, ¿de acuerdo? Tenemos auditores que no auditan. Cuando se le permite hacer y deshacer a ciertos grupos económicos, más allá de lo que se les permitiría hacer en cualquier economía bien administrada a nivel internacional, entonces obviamente esos excesos se presentan. Pero eso no es un problema de macro, ese es un problema de reformas estructurales. Tenemos, por ejemplo, un Indecopi sin autonomía e independencia suficiente, dependiente del MEF, que no tiene rango constitucional. ¿Y qué tiene que ver Indecopi? Si hay condiciones de competencia en el mercado. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? Si Indecopi no es fuerte, se presentan abusos en la posición de dominio. De repente, un grupo económico dispone del 80% de un mercado, del 90% de otro mercado, y eso no es sinónimo de competencia, pues, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Bien? Para que el capitalismo sea exitoso, decía Biden recientemente, ¿no? Tiene que haber competencia. Si no hay competencia, ¿bien?, eso no se llama capitalismo, eso se llama injusticia. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el presidente de la economía más liberal del mundo. En Alemania ustedes no encuentran los niveles de desajuste, de posición de dominio y concentración que encuentran en Perú. En Perú se ha deshecho eso. Y hay que retomarlo con seriedad. Porque si no, se generan excesos, se genera injusticia y cada 5 años tenemos la pregunta: ¿quién nos va a gobernar y si va a ser de extrema izquierda? En ese escenario también asumimos la ejecución de reformas dentro del marco del contexto de reformas estructurales en educación, salud, agro, justicia, pensiones, ¿no? Eso se puede hacer sin propuestas desatinadas y trasnochadas. También se apuesta en este escenario que va a haber respeto en las entidades claves, como el Banco Central o la Superintendencia, de que no va a haber sobresaltos mayormente cambiarios ni inflación creciente, de que la inversión pública va a complementar a la privada y que no se va a degradar el nivel de riesgo soberano de Perú en ese contexto. ¿Cuánto crecería Perú este año? 10.5 por lo menos. El próximo, 5. Promedio, 7.5. Este es el escenario donde yo entro a limar, a pulir problemas estructurales de Perú a través de reformas, pero no cambio los fundamentos de Perú. Ni llamo politiqueramente a una nueva constitución, que es el pueblo, que es el pueblo, que es el pueblo. El pueblo tiene interés, el pueblo, ¿saben qué? Es un concepto que se manipula. Chávez lo manipuló, Evo Morales lo manipuló, Ortega lo manipula en Nicaragua, Castro lo manipuló en Cuba. Esa es una mentira ideológica, es una mentira politiquera, ¿no?, para sentarse en el poder y perpetuarse en el poder. Eso está claro. ¿Bien? El político que más hace por el pueblo es el que menos hace un llamado a la necesidad de auscultarlo diariamente. Ese que quiere auscultarlo quiere generar preguntas a su favor, quiere manipular a la opinión pública, quiere a través de una nueva constitución perpetuarse en el poder, ¿no? Por favor, el ambiente político tiene que ver mucho con el ambiente económico. Por eso lo reseño rápidamente en este escenario. El segundo escenario es un escenario también donde se respetan fundamentos, pero en menor magnitud. Por ejemplo, acá no se logra concertar con todos los frentes políticos, ¿bien? Se logra un referéndum que busca que acotar o modificar la Constitución en algunos de sus artículos. Hay demora en el arreglo tributario con el Frente Minero, incertidumbre en el Frente de Inversión Privada. Hay dudas sobre el buen manejo fiscal de Perú. Las reformas de agro, salud, de educación se hacen tumbo a tumbo y sin orden y tecnicismos apropiados. Hay dudas sobre la autonomía del Banco Central, de la Superintendencia, no se escoge a buenos elementos para ello, para conducir estas instituciones claves, y se asume que en este escenario, este ruido nos lleva a que el segundo semestre nos
degraden en nuestra calificación soberana en 1 grado. En ese contexto, donde seguimos siendo una economía fundamentalmente libre, una economía sin control de precios, con apertura de mercado, y no se genera una presencia exacerbada del Estado que compita con el sector privado, el crecimiento de Perú estaría este año en 7%, el próximo en 2,5% y en promedio 4,5%. Es decir, por ese cambio de graduación nada más entre el escenario 1 y 2, pararíamos 3 puntos porcentuales de crecimiento promedio anual estos 2 años que vienen. El tercer escenario en rojo, y no es casualidad que lo haya puesto en rojo, es el más fatídico de todos. Un desorden generalizado, volver a la experiencia de la década de los años 80, control de precios, presencia del sector público y compitiendo con el sector privado, cierra puertas a la economía, un llamado y manipulación al frente político y social del país a través de un nuevo referéndum y una modificación integral de la Constitución, bien, reformas a nivel del agro, salud, educación, sin sopesar su efecto y su impacto en el frente fiscal, desorden en el frente fiscal, inflación creciente, inestabilidad y volatilidad cambiaria inestimable, mucha incertidumbre, bien, inversión pública creciente y un poco desplazamiento de la inversión pública y dejando de lado la inversión privada como la líder del motor sobre el cual debe crecer nuestra economía, y asumimos también que en ese contexto en 18 meses nos degradan 2 veces de nuestra calificación crediticia soberana. En ese contexto nefasto, solamente para el 2021-2022, Perú va a crecer 5% en 2021 y decrecer probablemente 1% en 2022. Creceríamos en promedio solamente 2% los próximos 2 años. Y no les comento qué desastre habría el 2023, 24, 25, cuando más se asienta en este tipo de políticas intervencionistas y que nos separan del ambiente de los fundamentos de la economía, peor le va a una economía. ¿De acuerdo? En términos de precios, hasta hoy día nos estamos manejando relativamente bien, como pueden ver en el gráfico de la izquierda. Estamos dentro del rango meta, recién por salirnos del 3% de inflación como tope máximo de inflación observado por el Banco Central de Reserva, pero se asume que eso es coyuntural como consecuencia del impacto del incremento de precios de los commodities y del alza del tipo de cambio. Gran parte de nuestro componente en la estructura de canasta familiar tiene una naturaleza importada. Al subir el tipo de cambio, eso afecta a la estructura de precios desde la gasolina hasta el precio del pollo, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Pero esperemos que eso sea sencillamente transitorio como consecuencia de esta suerte de ruido político. ¿Cómo nos va a ir en términos de inflación? Una inflación promedio de 2,7% en el escenario aspiracional, una inflación de 4,5% promedio año para estos próximos 2 años en el ambiente ruidoso, y en el ambiente desastroso, ¿no? 7,5% de inflación promedio anual con tendencia a deteriorarse mucho más los subsiguientes años. Eso es lo que tenemos como vías de salida a lo que puede resultar el mensaje de la nación este 28 de julio. El 28 de julio vamos a saber en qué escenario estamos. ¿Bien? ¿En qué escenario estamos? La probabilidad de ocurrencia del primer escenario, bien, es aproximadamente 10%. La del tercer escenario es, yo diría, 15%. Y la del segundo escenario yo diría que es alrededor del 75%. Alrededor. Cifras gruesas. Ojalá que el destino nos depare la posibilidad de que transitemos más cercanos al primer escenario. Finalmente, para reflexionar un poco con respecto a nuestros problemas estructurales, las reformas que tenemos que desarrollar en términos pendientes y el rol del empresariado en este contexto de crisis. Hay 4 patas que sostienen la mesa del éxito de una economía y del sector empresarial. La primera pata está constituida en el ambiente acá asignado en el frente verde, que nosotros lo hemos llamado ambiente macroeconómico. Perú tiene una de las mejores macroeconomías del mundo hoy en día. Por lo tanto, la base o la pata sobre la cual sostener el bienestar está bien puesta ahí. Ni moverla. Ojalá que no se mueva. El segundo ambiente es el posicionamiento propiamente de lo que yo llamo
la presencia del sector empresarial. El sector empresarial evidentemente también tiene que buscar que recomponerse. Las señales no del todo han sido positivas, no obstante que el sector empresarial es crucial, no obstante que mayoritariamente nuestros empresarios grandes, medianos, pequeños, microempresarios son de primerísimo nivel, también hay excepciones que no son buenas. Corrupción, manipulación de mercado, concertación de medidas a través de propuestas mercantilistas con los gobernantes de turno, y eso es lo que genera un Estado que no puede salir de su mediocridad y genera privilegios para ciertos grupos. Eso nos separa de una economía de mercado y nos acerca a una economía mercantilista. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La presencia mayoritaria de nuestros empresarios, que son de primerísimo nivel, que son el 99.9%, ¿de acuerdo? Tienen que apostar un poquito más por comprometerse con la gobernanza del país. Ya no podemos seguir bajo la estructura política que nos condujo estos últimos 200 años. Si es que queremos un nuevo país, más igualitario, más justo, más correcto, una de las condiciones que vamos a tener que entender es buscar un mayor compromiso de nuestro frente empresarial para que busque que ordenar la gobernanza del sector público. Eso es fundamental. Vamos a tener que tener un sector empresarial y gremios mucho más comprometidos con las buenas prácticas de mercado. Cuando se detecte corrupción, como se puede detectar en cualquier frente empresarial de cualquier parte del mundo, a una suerte de separación de la oveja negra, y eso sea pública y claramente notado y respaldado por la opinión pública. El tercer ambiente es el de la reingeniería del sector público. Realmente poco se puede hacer en el sector privado si es que se dispone de un sector público tan indeleble y mediocre como el que tenemos. Se habla en los medios de comunicación, como nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo en los medios de comunicación, que nuestro frente público es endeble en términos de gestión. Bien, eso ya lo sabemos. Pero poco se dice que es endeble también en términos de organización. ¿Saben cuántos ministerios tenemos nosotros? 19. Los dos últimos postulantes que han quedado en la recta final para administrar los destinos del país los próximos 5 años han prometido crear un ministerio más. Quieren poner 20 ministerios, ¿de acuerdo? ¿Saben cuántos ministerios hay en Rumanía? 3. ¿Saben cuántos en Alemania? La Merkel, ¿con cuántos ministros despacha? 5, no más. ¿Saben lo que dice la teoría de organización básica? La que enseñamos en la escuela de administración de la UDEP, en la escuela de dirección del PAD. Oye, para administrar bien un gerente general no puede despachar más allá en simultáneo o paralelamente con 5, 6, 7 gerentes a lo más. No más, porque si no, ineficiencias. El presidente de la República es un gerente general. ¿Saben con cuántos gerentes despacha? Con 19, por lo menos. ¿Ustedes creen que eso es humano? ¿Que eso es eficiente? ¿Que eso denota una buena organización? ¿Saben cuántos gobiernos distritales tenemos a nivel municipal en el país? Más de 1.800. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Saben cuántos gobiernos municipales se crearon el año 2009? ¿Saben cuántos gobiernos municipales se crearon solamente ese año? Más de 200. ¿Saben cuántas personas se contrataron entre 2009 y 2014? 500.000 en el sector público. El problema no es solamente gestión, es organización, desorganizado el sector público. Es dimensionamiento, totalmente sobredimensionado. Es que no rinde cuentas. El gobierno que incrementó el número de trabajadores del sector público de 500.000, medio millón de trabajadores, ¿le ha rendido cuentas al país? ¿Le ha dicho por qué? El gobierno que creó 200 gobiernos municipales distritales en un año, ¿le ha rendido cuentas al país? ¿Ha habido culpas? ¿Ha habido responsabilidades? ¿Ha habido penalidades? No, si la respuesta es no, no hay institucionalidad en este país. Esa es la conclusión. O es deficiente la misma.
Y finalmente, volviendo al tema institucionalidad, hay algo que también es importante anotar: el gran gap, el gran déficit de infraestructura. El sector empresarial no puede, bien, desarrollarse al 100% en la medida que tenemos un sector estatal ineficiente, en la medida que no tenemos infraestructura vial adecuada. Comparen la estructura vial de Perú y los piuranos compárenla con Ecuador, que la conocen. Miren la calidad de infraestructura vial que hay en uno y otro lado. ¿Se puede hacer empresa en Perú igual que en Ecuador? No, los fletes son mucho más baratos en Ecuador. Sin infraestructura portuaria, sin infraestructura de aeropuertos, ¿de acuerdo? Sin adecuada educación, sin adecuada salud, sin adecuada seguridad. ¿Se puede hacer empresa? ¿Estamos en condiciones de competir con Sur Corea, con Taiwán, con Tailandia, con Indonesia? Pongamos los pies en la tierra. El sector estatal no está ayudando al proceso de generación de valor y de riqueza del sector empresarial y privado de mi país. Y eso es algo que hay que recomponer, hay algo que cambiar. Colombia tiene planes de infraestructura quinquenales. Sea quien fuese el presidente, los tiene que cumplir por ley. ¿Dónde está el plan de infraestructura quinquenal de Perú? ¿Dónde está el planeamiento estratégico que nos va a llevar a priorizar los proyectos básicos de infraestructura que requiere el país y el sector privado para relanzarse? No los tenemos. Por lo tanto, nuestro largo plazo no es bueno si es que no cambiamos de raíz estas restricciones que tenemos hasta hoy día como país y como economía. Con toda esta mediocridad, las 2 últimas décadas, Perú ha brillado en América Latina. ¿Se imaginan cuánto más podría brillar Perú si es que reducimos parte de las malas prácticas y de los defectos que estamos reseñando en esta última diapositiva? Eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas y cuestionamientos que quieran, comentarios que quieran. Roger, a tu disposición, como siempre. Juan José, muchísimas gracias por tu exposición. Hemos hecho una selección de 4 a 5 preguntas, algunas ya las has ido respondiendo, ya las has resuelto, digamos, en el transcurso de la exposición. Así que voy a anotar algunas que han ido apareciendo, ¿no? Hay una que tiene que ver con los sectores, ¿no? Si podrías, desde tu punto de vista, hablar de sectores que proyectan mantenerse o aumentar sus actividades y operaciones en el nuevo entorno político. Sí, fíjate, no le va a ir nada mal a Perú en el frente minero, más aún con esta ola alcista de precios minerales. No le debería ir mal a Perú en su segunda campaña de este año a nivel pesquero, ¿de acuerdo? Creo que el sector comercio y servicios, en la medida que se abra la economía más hacia la normalidad, van a retomar una suerte de nuevo envión, de nuevo impulso, que va a agregar también valor al proceso de recuperación de Perú. Pero también creo que hay grandes sectores que siguen siendo una suerte de promesa y no realidad. Por ejemplo, turismo. ¿Se pueden imaginar ustedes que más turistas a nivel receptivo recibe al año Chile que Perú? Con todo el respeto que me merecen mis hermanos chilenos, ¿no? ¿Ya? Nosotros con Zipán, nosotros con el Cañón del Colca, con Machu Picchu, con Titicaca, con nuestra zona oriental, ¿no? De Oriente, con nuestro Cajamarca, con nuestro Arequipa, Piura. Oye, ¿se imaginan ustedes si es que nos ordenásemos en términos de turismo lo que podríamos tener, la potencia turística que seríamos? ¿El Estado coadyuva eso? Nada, nada. En otros países, hasta dicen que son los gestores de productos que nunca han gestado. El pisco, por ejemplo, en Chile. Nosotros tenemos el mejor café del mundo y no le sacamos lustre. Nosotros tenemos una posibilidad de desarrollar la industria del turismo espectacularmente. Y no hay quien conduzca un plan estratégico quinquenal para constituir esa infraestructura y promover al país a nivel mundial.
Y eso significa empleo, servicios, guías, traductores, hoteles, restaurantes, transporte. Eso es un efecto multiplicador tremendo para Perú. Perú está dormido en su sector turismo. 200 años. Otro sector, por ejemplo, así rápidamente. Madera. ¿Ustedes saben que Chile exporta más madera que Perú? ¡Ja! Y miren ustedes lo que tenemos nosotros en nuestro oriente. ¿Qué es lo que está faltando? Infraestructura. ¿Qué es lo que está faltando? Orden en el sector público para que no oprima las posibilidades de inversión del sector privado y para que el sector privado disponga de aeropuertos, puertos, carreteras con las cuales traer esa madera a la costa y exportarla. Es decir, estamos nosotros en un ambiente donde realmente la tarea pendiente es muy grande. Somos la primera reserva mundial de litio en el mundo, en la zona de Puno. ¿De acuerdo? No se dice cuándo se va a emprender ese proyecto. No se dice a quién se le está vendiendo el proyecto. No se dice con quién se está negociando ese proyecto. ¿De acuerdo? En Chile ya están exportando litio, con menos reservas que Perú. En Bolivia ya firmaron un acuerdo con el gobierno alemán, con el Frente Alemán, para que les conduzca a sus plantas de desarrollo y producción de litio. En Perú, escondí esa riqueza. ¿Quién está detrás de este adormecimiento? ¿Quién está detrás de esta mediocridad? ¿Quién está detrás de este oscurantismo? Hay algo que no funciona acá. Y eso es lo que va a tener que discutir el sector empresarial con madurez en sus próximos congresos y con sus nuevos gremios. Esperemos que cambie esa situación. Roger, otra pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con el tipo de cambio, el dólar, ¿no? Si el gobierno entrante anunciara una línea económica moderada, ¿usted cree que el tipo de cambio a mediano plazo vuelve a nivel de 3.6? ¿Se mantiene? Es una pregunta recurrente el tema del tipo de cambio. Es natural, la preocupación es natural. Lo que les puedo decir es que mi escenario, bien, base, en mi escenario, perdón, más optimista, en el aspiracional, el tipo de cambio vuelve a 3.5 hacia agosto, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Ya? En el escenario intermedio, bien, se mantendrían alrededor de 4 soles para los 2 próximos años. En el escenario más nefasto, más negativo, yo no apostaría a un tipo de cambio. Ya eso sería plena incertidumbre, sería un desastre para el país. Un desastre. Sí, Roger. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, doctor Martans. ¿Qué participación tiene la informalidad? ¿Qué papel juega en las expectativas de esos próximos años? Sí, es un gran tema. Han pasado 30 ministros de Economía en los últimos 30 años, y no 30, 40, y la informalidad solamente ha sido motivo de diagnóstico para los ministros. Yo no sé para qué tomamos un ministro, para que salga en televisión y con cara de preocupado me diga que la informalidad es un problema. ¿Para eso tenemos un ministro? ¿Para eso hemos tenido 30 ministros? Y si me está escuchando alguno de los 6 ministros ahorita, va a decir, sí, ese es Juan José. Ese es Juan José. Claro, ese es mi estilo. Y por ese estilo, a veces no necesariamente soy el más apreciado de los economistas dentro de mi ambiente de analistas, ¿no? Pero no insulto a nadie, estoy diciendo la verdad. Ministros para diagnósticos que vuelvan a su casa, como los que hemos tenido y tenemos, ¿de acuerdo? Puro diagnóstico. Como diría un sobrinito mío, pura finta, ¿no? Oye, un ministro tiene que gestar, tiene que resolver problemas. El problema de la informalidad es un problema complejo, es un problema que demanda consensos, ¿de acuerdo? Sin eso, no partes. Demanda planificar acciones de corto, mediano y largo plazo. Sin eso, no hay baja de informalidad. Y sobre todo, de tomar en cuenta que la informalidad es puro mercado y pura racionalidad. Pura racionalidad, ¿de acuerdo?
Nadie me agrega valor en la discusión cuando me dicen el informal tiene baja productividad. Muy bien, eso se sabe, eso es evidente, eso es redundante. Pero ¿por qué tiene baja productividad? Porque si quiere crecer, lo sacan del mercado o lo compran. ¿Y quién? Quien concentra el mercado. Si quiere crecer, lo somete a una competencia desleal de productos chinos, por ejemplo. Salvaguardas se aplican a favor de ciertas industrias por cierto tiempo en cualquier parte del mundo, hasta en Estados Unidos. Acá no queremos poner salvaguardas a productos de segundo nivel, de segunda calidad y usados que vienen de China. Entonces, ¿para quién estamos jugando? En la informalidad yo diría que sencillamente, para no explayarme mucho, hay algo que hay que hacer y es fundamental, ¿ya? El informal en el país no se formaliza, entre otras razones, porque no recibe a nada a cambio si es que lo hace. Y por ejemplo, hablemos no del lado laboral de la informalidad, sino tributario, ¿de acuerdo? Si ustedes le preguntan a ese personaje de la calle que vende en el piso sobre un plástico ropa, ¿de acuerdo? Bien. Y le dicen, ¿tú tributas? Va a decir, no. Ah, ya. ¿Y por qué no tributas? Lo que les va a contestar es, ¿a cambio de qué? ¿Qué gano yo tributando? Y la pregunta es absolutamente relevante. Ustedes van a Estados Unidos, van a cualquier estado de Estados Unidos, a cualquier county, ponen a sus hijos a estudiar y tienen educación, colegio, tienen libros, tienen todo. ¿Por qué? Porque yo pago impuestos y tengo reciprocidad por esos impuestos. Acá tú pagas impuestos y te dan mejor salud, te dan educación de calidad, te dan seguridad, te dan una pista a las afueras de tu casa, te dan una vereda, te dan agua, te dan electricidad. Si la respuesta es no, entonces ahí está parte del origen del problema de la informalidad. No le pidas a alguien algo, que haga algo, que tribute a cambio de nada. Para empezar, eso es absolutamente correcto. Y después, oye, con mercados que concentran tanto y habiendo grupos que tienen una posición de dominio extrema, donde hay una crisis sanitaria y los precios de las medicinas suben, ¿de acuerdo? Y no puedes atenderte el COVID en ninguna clínica privada, ¿no? Porque te cobran lo que tú ganas durante toda tu vida, ¿no? Para ciertos niveles socioeconómicos, ¿ya? En esas condiciones, ¿cómo va a haber competitividad y productividad en el sector informal? Si yo gano competitividad en el sector informal, quiero ser de micro a pequeño, a mediano, ¿ya? No puedo porque el mercado está cautivo por ciertos grupos de poder. Si me ven a mí como competencia, o me aplican una política para sacarme del mercado de precios, o sencillamente me compran. En ese contexto podemos generar nosotros competencia, productividad, competitividad, menor informalidad. Yo les digo, la verdad, acá hay problemas en la estructura de mercado. ¿Quieren soluciones? Eso nos va a costar. Eso nos va a costar. Gratuito. Pero o hablamos las cosas sinceramente, o las apañamos. Y tenemos 30 años más con 40 ministros que no van a hacer nada en el MEF. Nada de fondo. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta a ustedes. Roger, sí. Excelente. Tenemos una última pregunta y gira en torno a las MIPES. Buenas noches, doctor Martans. ¿Qué les espera a las MIPES en estos tiempos? Quizás los más afectados en la pandemia. ¿Qué se podría hacer por ellos? En parte ya contesté la pregunta, Roger, ¿no? Fíjate ustedes, si es una MIPE ligada de ciertas economías, ¿de acuerdo? Traen ropa acá usada a precio de $1 por pieza, ¿no? Y en ese contexto, el que produce un textil acá, con una confección acá, sale del mercado. ¿De acuerdo? Oye, ¿y por qué no permiten, ¿no? No le restringen la entrada de esos productos? Porque hay 2 congresistas a los cuales un grupo económico se los compra, ¿ya? Por 2 chapitas de Coca-Cola,
Y estos dos congresistas dicen, no, acá no hay medida cautelar alguna, acá no hay restricción alguna, que vea la competencia y que sigan entrando los chinos. ¿Para qué sirve el Congreso? Si tú quieres renovar el parque automotor, grandes mafias o grupos que están ligados al sector transporte en el país, ¿ya?, se oponen sencillamente a que haya renovación del parque automotor y que se siga importando chatarra del exterior. Si tú quieres hacer una suerte de línea Metro 2, ponen cabes a montones, porque saben que con esa línea de Metro 2, bien, la chatarra con la cual maltratan al público en Lima, se va a acabar. Entonces, tenemos un frente político que no ayuda a solucionar problemas, que perpetúa inequidades, injusticias, y que, bueno, al final de cuentas, no contribuye al desarrollo del país. Yo no estoy diciendo, saquemos ese frente político. Yo lo que estoy proponiendo es que haya una renovación del frente político. Que el empresario empiece a hacer también política en el buen sentido de la palabra. Porque si no lo hace, van a destrozar su negocio. Y quien lo va a destrozar es el sistema y el statu quo en el cual venimos viviendo por 200 años.